a saludar al señor Alberto Rodríguez, quien es subsecretario del sindicato de Luz y Fuerza. ¿Cómo está, Alberto? Buen día, buen sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco repasando distintas situaciones que se están dando. Entendemos que hay una importante campaña o atención especial con el tema de la vacunación para los trabajadores vinculados a Luz y Fuerza. ¿Por qué no nos cuenta, por favor? Sí, nosotros, bueno, como la sociedad en general, teníamos mucha preocupación, sobre todo porque nuestro trabajo, considerado como un servicio esencial, llegó a un punto en donde estábamos en una situación límite, en donde ya teníamos muchos compañeros de trabajo que estaban sufriendo, padeciendo el COVID, y otros en situaciones de aislamiento, de cuarentena, lo cual hacía que los planteles operativos en algunas empresas, pensemos que nosotros estamos vinculados a 21 empresas eléctricas, 31 empresas eléctricas de toda la provincia. Había lugares que operativamente estábamos en riesgo de la prestación del servicio. Así que bueno, esa situación nos llevó a ir golpeando distintas puertas, reunirnos con gente del gobierno provincial, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Servicios Públicos, ente regulador. Y bueno, de esa manera fuimos tratando de, a través de la gestión y la conversación, generando un dispositivo, un esquema de vacunación de los trabajadores eléctricos de la provincia. Bueno, ¿y qué es lo que han conseguido? Estamos hablando siempre de la segunda dosis. Sí, nosotros avanzamos con la primera dosis, que fue hace 50 días aproximadamente, Sí. y esta semana hemos recibido ya la información de que estaríamos en condiciones de que todo el sector eléctrico de la provincia pueda recibir la segunda dosis probablemente entre la semana que viene y la siguiente, por lo menos por lo que hemos ido gestionando y lo que nos han dicho desde las autoridades sanitarias de la provincia. Claro. O sea, estamos hablando de todos los trabajadores eléctricos de la provincia de Mendoza, como usted recién mencionaba, que son distintas compañías puntualmente, que en realidad son trabajadores que no han interrumpido su actividad durante toda la pandemia. Es así, durante toda la pandemia, tanto las empresas o los trabajadores que se dedican a la generación eléctrica, el transporte, la distribución eléctrica, el ente regulador, no han parado en sus actividades durante toda la cuarentena, en toda la pandemia. Pero bueno, como te decía, hemos estado en situaciones muy límites, en donde eso, determinó. A ver, hemos tenido muchos compañeros de trabajo que han fallecido también, lamentablemente, Sí. o que han quedado con afecciones permanentes. Y un trabajador eléctrico cuesta mucho forjarlo, cuesta mucho que tenga las condiciones y la capacitación suficiente para poder llevar adelante la tarea, con lo cual es muy difícil improvisar en lo nuestro, es imposible. Claro. Es decir, y bueno, justamente fue eso lo que nos determinó a que moviéramos cielo y tierra para poder llegar a esta situación. Y bueno, felizmente, como te decía recién, estamos ante la alternativa concreta de que, entre la semana que viene y la siguiente podamos vacunar con la segunda dosis a la totalidad de los trabajadores de toda la provincia. Todos los trabajadores Todos. eléctricos de cualquier compañía entonces estarían recibiendo la segunda dosis. Ahora, Sí. en el caso puntual, cuando nosotros decimos durante toda la pandemia, allá por marzo del año pasado, 2020, cuando Sí. nadie podía salir de su casa, los trabajadores eléctricos eran justamente considerados trabajadores esenciales, eran parte de este grupo de ciudadanos que no podían quedarse en su casa. Es así, por ahí parecía un contrasentido, pero bueno, logramos los canales de diálogo, que para nosotros eso es sumamente importante, para que se entienda. A ver, había un DNU nacional que decía que éramos trabajadores esenciales, pero parecía que para ciertas otras cosas no lo éramos. Pero bueno, siempre nos hemos acostumbrado al diálogo, y el diálogo fue lo que nos permitió que se entendiera cabalmente que lo nuestro, además de ser esencial, porque digo esencial significa muchas cosas, pero básicamente, como te decía antes, es decir, estábamos en una situación, llegamos a un punto límite en donde existía la posibilidad concreta de poder dejar de prestar el servicio eléctrico en algunos sectores o en algunos lugares. Pensá, qué sé yo, a ver, tenemos trabajadores en Bowen, tenemos trabajadores en Catitas, en La Paz, acá en el centro de Mendoza,
Y sin luz, no hay luz en la casa, no hay luz en las empresas, no hay luz en los hospitales. Sí. Es decir, era una situación bastante compleja para nosotros poder sobrellevar la prestación del servicio eléctrico, pero en condiciones de mucho estrés, porque la gente estaba sumamente sobrecargada. Los que podían, los que estaban en condiciones de trabajar estaban absolutamente sobrecargados. Entonces era una situación muy, muy límite en la que nos encontrábamos. Así que, pero bueno, las cosas se van ordenando de a poco y hoy día estamos en esto, es decir, la posibilidad concreta de que se puedan vacunar con la segunda dosis todos nuestros compañeros de Sí, trabajo. es una muy buena noticia, además, como usted Para dice, ¿no? nosotros, sí. Tranquilizadora. ¿Y hoy cómo funciona el sistema eléctrico en la provincia en general respecto a los trabajadores? ¿Están en su plenitud de presencialidad? ¿Hay personas que han debido quizás retirarse? ¿En cómo ha quedado el panorama? Mira, los planteles no han quedado como estaban antes, porque obviamente, digo, nos hemos tenido que acostumbrar al trabajo en burbujas. Hay gente que tiene ciertas enfermedades o padecimientos preexistentes que el COVID los ha venido a acrecentar. Sí. La gente que es mayor de edad, es decir, no, operativamente no estamos en el 100% como podíamos sí haber estado antes de la pandemia. Se está trabajando en eso, porque eso implica en algunos lugares estratégicos y claves. A ver, vos pensás que un trabajador en una empresa de generación eléctrica no se hace de un día para otro. Necesitas muchos años después de su ingreso para que esa persona tenga no la capacitación mínima, sino todo el rodaje que tiene que tener y la formación para poder trabajar en esas condiciones. Lo mismo los chicos que están en las líneas. Es decir, es un trabajo en donde, como siempre decimos, nosotros estamos siempre en la línea delgada, lamentablemente, entre la vida y la muerte. Y en donde además, si no cumplimos lo que nosotros llamamos las 5 reglas de oro, que es lo mínimo que tenemos que tener, porque con la electricidad no se juega. Es decir, es una cuestión que además de estresante exige mucha capacitación y no se puede improvisar. Absolutamente. Le quiero hacer una última consulta. Sí. Tengo entendido que desde Luz y Fuerza también han contribuido con gestiones para los petroleros de Mendoza. O sea, ¿también ellos van a recibir la segunda dosis? Sí, mira, fue también, bueno, estos vínculos que nos permite la actividad gremial. Los trabajadores petroleros no habían sido tampoco comprendidos en esta situación de digamos, de excepción en la De cual ellos necesidad, estaban, sí. de necesidad, y fue así que también colaboramos, contribuimos, los acompañamos, como ya más o menos nosotros habíamos hecho todo el proceso previo de gestión. Bueno, sirvió para que también ellos pudieran, en todas sus actividades jerárquicas, pozos, yacimiento y sobre todo la gente que trabaja en el parque petroquímico, bueno, pudieran también acceder a la vacunación. Y estamos también ante la misma alternativa, igual que los trabajadores eléctricos, que también puedan recibir en las próximas 2 semanas la segunda dosis. Bien, bueno, excelente, excelente. Esperemos que así se pueda concretar, no solamente para los eléctricos, los petroleros, sino para toda la población de trabajadores esenciales. Muchas Ojalá, ojalá. gracias, Alberto, Bueno, muy amable. no, por favor, te agradezco a vos. Por Muy favor. amable. Alberto Chao, hasta luego. Rodríguez, subsecretario del Sindicato de Luz y Fuerza, con esta importante noticia, entendemos que será próximamente. La fecha que teníamos era sobre el 12 de agosto, pero recién nos decía Alberto que puede ser antes, incluso esta semana. Trabajadores eléctricos de la provincia, también los petroleros, estarían recibiendo como trabajadores esenciales la segunda dosis de vacunación para el COVID-19.